Hola, buen día. Yo soy Mejía Álvarez Marino Giuliani y seré el que desarrolle la parte teórica de los temas cambios posturales, mecánica corporal y traslado de pacientes. A lo largo de la presentación tendré que moverme un poco hacia los lados para poder dar continuidad a la presentación. Introducción. Busca demostrar o ilustrar la manera correcta los cambios posturales, mecánica corporal y traslado de pacientes y desarrollar sobre su importancia. Cambios posturales. Se define como la variación en la posición del paciente en cama para evitar las complicaciones en la falta de movilidad y tiene como objetivo colocar al paciente en la cama en las posiciones más adecuadas con objeto de mantener y mejorar la tolerancia a la presión de los tejidos para prevenir úlceras por presión ocasionadas por fuerza deslizada, fricción y presión, a las cuales hay mayor probabilidad de causar en adultos mayores por la fragilidad de la piel. Ok, antes de proseguir, de continuar, recordaré que los cambios posturales no solo son para evitar daños a puntos de presión, sino que también sirven este, para mejorar algunas condiciones como lo que es respiración y evitar colocarse en lesiones. Frecuencia del cambio postural. En la mayoría de los casos, los cambios posturales deben realizarse de 2 a 3 horas siguiendo un programa rotatorio de cambio. Como podemos ver aquí en esta parte, se encuentra un reloj que podemos utilizar para hacer el cambio rotatorio de posiciones. Además, la frecuencia dependerá del estado del paciente, del grado de actividad y movilidad del paciente, de la superficie que se utilice, pues si se usa un colchón que no distribuye la presión, los cambios posturales deben ser más frecuentes. Hay que recordar que el estado de conciencia del paciente no va a ser igual en todos, siendo que si está consciente, este, podrá realizar los cambios posturales o acomodarse evitando la propia lesión del área cutánea. Y sin en cambio en alguien que está en estado de coma, podríamos decirlo, no va a poder hacer esos cambios posturales por su cuenta. Así que nosotros somos los encargados de poder hacer el cambio postural para evitar lesiones de la piel. Ok, posiciones corporales. Se emplean para facilitar la exploración del paciente, su tratamiento, la prevención de lesiones consecutivas o la movilidad y su comodidad. Cuando está encamado para cada posición, según el objetivo, se adoptan diferentes medidas, como la colocación de accesorios y de una sábana que cubra al paciente. En algunas posiciones, como la que es de cúbito lateral, podemos usar colchones para evitar que articulaciones como la de las rodillas se encuentren y puedan hacer puntos de presión. Entonces, eso evitaría que haga fricción entre la piel. Ok, las posiciones básicas. Podemos generalizarlas en tres, que son posición erguida o anatómica, posición sedente y posición yacente o de cúbito. Posteriormente, estas tres se desenvuelven en más. Bueno, en las que son posición sedente y posición yacente o de cúbito. Ok. Posición sedente o este vamos a comenzar con la Fowler, que es paciente sentado en la cama con elevación de la cabecera a 45 grados y ligera flexión en las extremidades inferiores. Como podemos ver aquí, en esta parte se ve la ligera flexión de las extremidades inferiores y acá bueno, vemos el ángulo de 45 grados de la cabecera. Luego, semifowler, paciente sentado en cama con elevación de la cabecera a 30 grados y ligera flexión en extremidades. Aquí, como podemos ver, la inclinación que tiene la inclinación que tiene esta camilla o cama con la de arriba es menor. Entonces, ahí es donde entra semifowler. Fowler elevada, paciente sentado en silla o en cama
con el tronco en posición vertical y extremidades inferiores apoyadas sobre un plano resistente. Básicamente es cuando el paciente se encuentra sentado. Es esta imagen que está aquí abajo. Ok. La posición yacente o decúbito. Tenemos la decúbito dorsal o supina. Paciente que acostado sobre su región posterior, extremidades superiores a los lados del cuerpo y las inferiores ligeramente flexionadas. Para esto continuar quiero recalcar que la parte de que es espalda, nuca, glúteos son la parte anterior, y lo que podría ser cara, pecho, este y muslos frontales vendrían siendo la parte posterior del cuerpo. Las extremidades superiores son los brazos y las extremidades inferiores son las piernas. Continuamos con decúbito ventral o prona, que es el paciente acostado sobre región anterior del cuerpo, cabeza de lado, extremidades superiores en extensión a los lados del cuerpo y las inferiores en extensión. Decúbito lateral, paciente acostado sobre el lado derecho o izquierdo, extremidades superiores con ligera flexión y la inferior del lado opuesto ligeramente flexionada sobre la otra. Ok. Luego tenemos, al realizar un cambio postural deberemos tener presentes evitar apoyar al paciente directamente sobre una lesión. No arrastrar al paciente si arrastramos al paciente podemos agravar las lesiones que tenga. Evitar contacto directo con prominencias óseas. Para evitar esto puedes apoyarte de cojines o almohadas. Aquí en esta imagen se muestra cómo hay una almohada entre las rodillas. Evitar jalar al paciente para no lastimarlo. Preservar en todo momento la intimidad del paciente. Preservar en todo momento la intimidad del paciente. Mecánica corporal. Es el uso eficiente, coordinado y seguro del cuerpo para producir el movimiento y mantener el equilibrio durante la actividad. Es la utilización adecuada del cuerpo humano. La mecánica corporal implica 3 elementos básicos. Alineación corporal, que es la postura. Es la organización geométrica de las partes del cuerpo relacionadas entre sí. Equilibrio o estabilidad. Es un estado de nivel entre fuerzas opuestas que se compensan y anulan mutuamente para conseguir una estabilidad. Y el movimiento coordinado del cuerpo. Principios generales de mecánica corporal. Cuando se trabaja a favor de la gravedad, se facilita el movimiento. Los músculos se encuentran siempre en ligera contracción. El esfuerzo que se requiere para mover un cuerpo depende de la resistencia del cuerpo y de las fuerzas de gravedad. Es importante conservar el estado de gravedad bajo, flexionando la cadera y rodillas y evitando doblar la cintura. De esta forma, se distribuye el peso de forma uniforme entre la mitad superior e inferior del cuerpo y se mantiene mejor el equilibrio. Apoyar sobre una base amplia, separando muy bien los pies, proporcionan estabilidad lateral y desciende el centro de gravedad. Cuidados de enfermería. El conocimiento de los principios del movimiento del cuerpo y la habilidad para aplicarlos son importantes para el paciente y la enfermera. Es esencial que la enfermera utilice su cuerpo en una forma que no solo evite la distensión muscular, sino que también aproveche su energía con eficiencia. Estar movilizado al paciente cada cierto tiempo para evitar llagas en él, ya que estar en una sola posición durante un lapso de tiempo largo hace que éstas se presenten en el paciente. Asegurar siempre la seguridad del paciente. Inspeccionar la integridad de la piel para descartar la lesión, la presencia de úlceras por presión. Traslado de pacientes. ¿Qué es? Podemos definirlo como el traslado de un paciente a otra unidad hospitalaria, de manera puntual o momentánea para realizar una prueba diagnóstica o de intervención,
siempre que se realice en el interior de las instalaciones del hospital donde se encuentra ingresado el paciente. Principios básicos para la movilización y traslado del paciente. 1. Adaptar el medio. 2. Colaboración del paciente. 3. Orientar al paciente. 4. Emplear un único fisioterapeuta. 2. Colaboración del paciente. 2. Orientar al paciente. 4. Emplear emplear un único fisioterapeuta. 5. Basar la movilidad en el contacto. 6. Hablar poco. 7. Moverse simultáneamente y en dirección al desplazamiento. 8. Postura del fisioterapeuta. 9. Movimiento limitado, el movimiento del cuerpo humano. 10. No mover todo el cuerpo a la vez. 11. No levantar pesos. Esto se refiere a que si vamos a levantar a una persona, no solo lo hagamos nosotros, puesto que nos podemos lastimar. Número 12. No hacer daño al paciente. Y número 13. Mantener el cuerpo del paciente bien alineado. En la carrera de la enfermería, al hacer estos cambios posturales, también tenemos que tener en cuenta que vamos a mover al paciente siempre hacia nuestro lado. Si vamos a mover el paciente hacia el lado izquierdo, tenemos que ir hacia el lado izquierdo para poder girarlo, nunca hacia el otro lado. Esto para que para evitar que si el paciente no es consciente y la fuerza le llega a ganar de ese lado, no se vaya a caer de aquel lado. Entonces, si lo hacemos hacia acá y la fuerza o el impulso le gana, pues nosotros lo podemos detener. Ok, tipos de traslado. Número 1, bueno, se dividen mayormente en 3, que son en cuanto a la finalidad del traslado. 2. En cuanto a las necesidades del paciente que se traslada. 3. Traslado de pacientes estables y traslado de pacientes críticos. Y aquí es en donde voy a desarrollarles un poco. Que la primera es en cuanto a la finalidad del traslado, que puede ser traslado de una unidad a otra, traslado para la realización de pruebas complementarias. Ok, esta es en cuanto a las necesidades del paciente que se traslada. Estos se dividen en 4 grupos. Grupo 0, paciente que no persiste acompañamiento de personal sanitario durante su traslado. Grupo 1, paciente en situación hemodinámica estable con solo la necesidad de monitorización básica. Grupo 2, pacientes en situación inestable que requieran monitorización invasiva, como lo que es el catéter arterial, pulmonar, entre otros. Pulsoximetría y perfusión continua de fármacos. El grupo 3 entrarían pacientes del grupo 2 con dependencia de ventilación mecánica.